donde está cuadriculado. Generalmente nosotros debemos contextualizar a los atletas y poder definir los que vienen practicando un deporte que demanda de diferente demanda energética, ¿sí? Un gasto cardíaco diferente según la práctica de ejercicio. Entonces, para poder nosotros interpretar un electrocardiograma podemos hablar del sexo, porque estos cambios adaptativos lo vemos más frecuente en pacientes masculinos y generalmente por múltiples causas. Bueno, primero por la tasa que disminuye las pacientes, o sea, las atletas femeninas que no están expuestas a actividades de exceso, canotaje, por ejemplo, ciclismo. Y por otro lado es que de otras formas no están, el gasto cardíaco es diferente. Entonces en pacientes masculinos se pueden ver estos cambios adaptativos. La edad también, porque en edades tempranas es más frecuente verlos y que van a ir desapareciendo conforme van transcurriendo la edad. La raza, esto es un factor muy importante, los factores étnicos y genéticos, se han visto estos cambios adaptativos en pacientes con descendencia africana o caribeña en comparación con aquellos atletas de origen caucásico, por ejemplo. Después están en el contexto de una historia de enfermedad actual, en el contexto de una enfermedad cardíaca personal. En el primer caso, hablar de la bradicardia sinusal, que es un cambio adaptativo, vemos un electrocardiograma con una bradicardia, la definimos una bradicardia sinusal con una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto y bueno, es una adaptación del sistema nervioso autónomo donde hay un predominio de lo que es la parte parasimpática sobre el simpático y que, bueno, es según el deporte y el tipo de entrenamiento. Diferenciarle fundamentalmente de la enfermedad del nodo sinusal y cómo lo hacemos fácilmente al atleta, le ponemos a hacer una descarga, o sea, le ponemos en actividad física, sube la frecuencia cardíaca y estos cambios son reversibles espontáneamente. La otra forma de diferenciarlo es a largo plazo, porque estos, después de que el atleta deja de tener la actividad física, vuelve a tener una frecuencia cardíaca dentro de los rangos normales, entre 60 y 100 latidos por minuto, y eso depende del tiempo que deja de tener la actividad física y depende de también el tipo de actividad física que venía practicando. El otro caso es el bloqueo atrioventricular. En definitiva, ¿qué es lo esperable? Que los bloqueos tanto de primer grado y de segundo grado, que lo representan un 35% y el 10% correspondientemente, son esperables, pero los bloqueos de segundo grado, o sea, también son cambios adaptativos, que esto también están relacionados al tipo de entrenamiento, pero hay que diferenciarlo fundamentalmente de los bloqueos de segundo grado, MOVIS-2, y los bloqueos de tercer grado, porque estos sí tienen complicaciones que son las muertes súbitas durante el ejercicio y obviamente requieren de una valoración con mayor complejidad. Pero en caso de los bloqueos atrioventriculares de primer grado y segundo grado, estos por lo general no se estudian y a los atletas se lo habilita a poder practicarlos. Y esto también puede ser diferente en el grupo de etnia, la edad, el sexo también tiene sus variables. En el tercer caso están los bloqueos incompletos de rama derecha, que lo representan el 35 al 50%, y es una remodelación fisiológica del corazón, del ventrículo derecho fundamentalmente, es reversible, y bueno, y acá hay que diferenciarlo fundamentalmente de la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho y el síndrome de Brugada, que lo vamos a plantear en posterior. Pero bueno, como vemos nosotros en el electrocardiograma que pude poner para representarlo ahí, tenemos un bloqueo incompleto de rama derecha, un QRS que no supera los 120 milisegundos, con sus ondas en particular RSR en B1 y un QRS que bueno, sería una S reciprocante en B6 o en D1, que es lo característico de los bloqueos incompletos de rama derecha, que a diferencia de la miocardiopatía arritmogénica, serían las ondas T negativas o trastornos de repolarización o infra-ST que pueden estar más allá de las precordiales B1 o B2 que pueden llegar hasta B6, que eso sería en particular la diferencia con la miocardiopatía arritmogénica. En caso de la repolarización precoz también están presentes en un 50 o un 80%, es un fenómeno idiopático y poco conocido, se asocia a una hipervagotonía, por lo general también es reversible y también diferenciarlo de la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho y el síndrome de Brugada.
Puse dos electrocardiogramas que se diferencian fundamentalmente. En el origen caucásico vemos una repolarización precoz que se diferencia de un atleta de origen africano o caribeño, donde el segmento ST que está por arriba de un milímetro o 0,1 milivolt, se continúa con una T positiva. En lo contrario, o lo que se diferencia con este paciente de origen caribeño, que esa repolarización se sigue de una onda T negativa. Pero estas ondas T negativas, la particularidad es que no supera, o sea, no va más allá de las precordiales B4 ni llega a B6, que eso sería diferenciarlo de la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho en particular. El incremento aislado del voltaje del QRS para el ventrículo izquierdo. En esto podemos ver que generalmente se ha podido ver que los pacientes con alto rendimiento, como los que practican canotaje, ciclistas, y en particular este electrocardiograma en atletas de origen caribeño o africano, tienen criterios aislados en este caso el índice de Sokolov o de Lewis o de Cornell, son que cumplen para criterios de hipertrofia del VI, pero de forma aislada, es decir, que no están cumpliendo otros criterios que no sean de voltaje, como crecimiento de las aurículas, ni infra-ST, ni trastornos o sea, ni en los QRS anchos. Y que, bueno, esto tampoco se deben estudiar y, bueno, se puede habilitar al atleta a practicar tranquilamente deporte. En el segundo esquema nosotros quise poner también los cambios electrocardiográficos poco comunes y que no están relacionados al entrenamiento. Y las consecuencias son complicadas porque al fin de todo la muerte súbita no es frecuente, pero es muy traumático de ver, y esto es importante que debamos nosotros entender o poder ver un poco más allá en el electrocardiograma en particular, siempre en un contexto del paciente. En fundamental, la inversión de la onda T o sea, en general, si superan los 2 milímetros en más de 2 derivaciones adyacentes, ya es el único signo en ausencia de enfermedad, tanto familiar o personal, debe ser un signo de alerta, porque así como la figura lo indica y es muy fuerte, la muerte súbita está asociada a estas alteraciones. Entonces, fundamentalmente, al ser el único signo y en ausencia de factores externos, se deben descartar cardiopatías isquémicas, pero como una etapa inicial, es decir, sería un signo que aparecería muchísimo tiempo antes de padecer una cardiopatía isquémica. Está también estudiar otras causas como las cardiomiopatías, valvulopatías aórticas o hipertensivas. Siguiendo también con la depresión del segmento ST, que puede acompañar con los trastornos de la onda T, raras veces la podemos observar, aislados o en asociación con la inversión de la onda T. No se conoce muy bien su incidencia real, pero generalmente es una advertencia y deben estudiarse estos casos a partir de estudios de imagen o electrocardiográficos. La ampliación de la aurícula derecha y la hipertrofia del ventrículo derecho. Se puede encontrar un aumento del volumen del ventrículo derecho y eso se vio en atletas de élite, que menores de 16 años, pero cuando se acompañan de alteraciones o incremento del volumen o del tamaño de la aurícula derecha, ahí pasan a ser patológicos. Generalmente estos hallazgos son poco frecuentes y no están relacionados a la remodelación por el ejercicio. Obviamente, para la edad hay que descartar causas congénitas cardiovasculares y además otras adquiridas. En el electrocardiograma podemos ver unas ondas P pulmonares, que estos serían los criterios de no voltaje que acompañan a las hipertrofias del ventrículo, que serían las llamadas ondas P pulmonares, un eje que se va hacia la derecha con infra-ST y unas T negativas que van desde B1 hasta B5, que son alteraciones patológicas que se deben estudiar y obviamente si en una segunda etapa se puede continuar estudiando hasta el grupo familiar. La anomalía es de la conducción intraventricular. De ella hablar fundamentalmente de que tanto los bloqueos de rama derecha o los rama izquierda
con un incremento del tiempo de la duración del QRS por más allá de 120 milisegundos, son patológicos. Pueden acompañarse fundamentalmente de bloqueos fasciculares anteriores o posteriores y por lo general responden a trastornos degenerativos primarios. Estos son marcadores potenciales de enfermedades muy graves, porque la muerte súbita está relacionada a esto también, y está relacionado a cardiopatías congénitas, hipertensivas, cardiomiopatías, miocarditis o canalopatías, o bien tumores cardíacos. Los síndromes de preexcitación, hablar fundamentalmente de varios. Tenemos el igual Parkinson-White, el síndrome de Laue-Ganon-Levin, el síndrome de Mahami y un poco de la enfermedad de Fabry. La particularidad de esto es, de estos síndromes de preexcitación, es un PR corto, un QRS ancho, una onda delta previa, una onda T que puede ser opuesta negativa o no, pero en particular hablar del síndrome de Wolff-Parkinson-White, cuyo hallazgo fundamentalmente contraindica la actividad física y que en algunos casos puede ser asintomático durante toda la vida, pero en caso de presentar síntomas siempre lo hace secundario a una arritmia, y las más frecuentes son las supraventriculares, entre ellas la fibrilación auricular, que puede desencadenar una muerte súbita por consecuencia de una fibrilación ventricular. Después hablar un poco, diferenciarlo del síndrome de Laue-Ganon-Levin y el síndrome de Mahami. Y en particular el electrocardiograma que reflejamos ahí es una onda delta, vemos en D2, las derivaciones de D2, donde vemos las particularidades de una onda delta, un QRS ancho y bueno, una T que es positiva, que responde al síndrome de Wolff-Parkinson-White. El intervalo el QT largo, bueno, es un síndrome de QT largo, es un factor que está determinado genéticamente y generalmente hay trastornos de canales iónicos y que son frecuentes las arritmias ventriculares a partir del QRS largo, que generalmente la torsión de la punta, está la fibrilación ventricular, que en definitiva hablar del QRS es diferenciarlo, ya que la fórmula de Bassett es muy difícil aplicarla en lo que es la actividad física, porque de entrada tenemos atletas que tienen una frecuencia cardíaca que no es normal, o sea, que está bradicárdico, puede haber un incremento del QRS, entonces por ahí la fórmula de Bassett puede confundir o no puede ser muy fidedigna. Por ende, igual se tiene en cuenta de que hay una diferencia según el género, un poco más largo en la parte femenina, un poco más corto en el sexo masculino, pero un QT calculado mayor de 50 ya es un signo patognomónico de una enfermedad o una alteración cardiológica que puede estar asociada a un factor genético familiar y que su hallazgo debe estudiarse. El intervalo de QT corto, bueno, esto está definido con el cálculo a partir de menos de 380 milisegundos, también está relacionado a factores genéticos y adquiridos, y bueno, es el acortamiento de la repolarización. Y bueno, esto también debe estudiarse a partir de estudios de imagen y electrocardiográficos. Y bueno, ya casi por terminar, tenemos el síndrome de Brugada. Sabemos que hay 3 tipos, pero bueno, nos vamos a focalizar en el tipo 1, que es el que podemos diagnosticar con mayor frecuencia. Es una disfunción genética de los canales de sodio cardíaco. Se ha descrito 3 tipos, bueno, ahí podemos ver fundamentalmente el tipo A, en donde nosotros vemos que el punto J está por arriba de 2 milímetros de la línea de base, donde se sigue de una T oponente, no tanto así del síndrome de Brugada, en este caso, en estos 2 casos, donde el punto J desciende en forma de silla y se sigue de una T bifásica, y en el caso del D, que hay un ascenso del segmento ST con una T puramente positiva, que son las 3 particularidades del síndrome de Brugada. Generalmente el síndrome de Brugada se desencadenan arritmias y generalmente son ventriculares, y las muertes súbitas están asociadas a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Las conclusiones, nada, es poder nosotros diferenciar, más que nada en un consultorio pequeño, grande o mayor complejidad, nosotros los cardiólogos o futuros cardiólogos,
nosotros a los pacientes mandamos a hacer ejercicio porque ayuda a la parte cardiovascular o disminuir el riesgo cardiovascular, pero nosotros tenemos que entender de que también debemos analizar a la hora de habilitar a estos pacientes a practicar ejercicios de no hacer más daño por una muerte súbita, no diagnosticar una alteración que no respondería a los cambios anatomopatológicos, diríamos nosotros, como una remodelación del propio organismo a la actividad física. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Bueno, muy buena la presentación, muy completa, la verdad, todas las alteraciones que podíamos encontrar. Me parece importante en esta charla que nos tiene que servir a nosotros como residentes, que quizás recién empezamos a hacer consultorio, ver y no subestimar un electrocardiograma, conocer los patrones que pueden ser normales en estos pacientes que realizan deportes, con los cuales pueden tener algunos cambios, como lo explicó el doctor recién. Quizás interpretarlo como patológico puede llevar a hacer pruebas y cosas demás, pero también quizás interpretar un electropatológico como normal puede tener consecuencias muy malas porque ponemos en riesgo la vida del paciente. Sí, y además teniendo en cuenta de que para el deportista es un trabajo también tener en cuenta bien cuándo contraindicar el deporte, porque muchas veces eso también trae alteraciones emocionales y psicológicas para la misma persona, ¿no? Y bueno, yo quería hacer una pregunta, más que nada, el score de calcio, digamos, ¿qué costo-beneficio tendría en estos casos? Yo la verdad que no haría un score de calcio en estos deportistas. Me parece que hay cosas iniciales que son mucho más importantes que hacer. Así que lo dejaría como un último caso, sabiendo que la enfermedad aterosclerótica empieza desde la adolescencia y que no implica, de hecho,